Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Tengo claro que Bretón es un pobre diablo con una capacidad inmensa para el mal. Bretón crea una escena del crimen falsa. He llevado a mis hijos al parque y en un momento determinado en que me he despistado, los niños han desaparecido. Plantear un escenario del crimen falso que justifique los crímenes realizados por tu propia mano, esto es algo único. Es una persona obsesiva porque tiene fobia a las enfermedades y se lava con frecuencia, no puede tocar un banco público cuando va en el autobús. Un hombre que repudia que sus hijos mastiquen con la boca abierta, que no lo puede soportar. Un hombre que impone un ambiente de ansiedad y de miedo. Él, que no quiere para nada a sus niños, quiere quedarse con la custodia para someter a tormento a su mujer. ¿Cuál sería el perfil criminal de José Bretón? Es un psicópata obsesivo que en su pobre inteligencia emocional medita, reflexiona, piensa y maquina venganzas. Bretón representa el fracaso humano en su más nítida expresión. Actuó como un payaso asesino sacado de las novelas de Stephen King. El Perfilador, con Vicente Garrido. Episodio 8. José Bretón. El 8 de octubre de 2011, José Bretón asesinó en Córdoba a sus dos hijos, Ruth y José, y posteriormente prendió una hoguera en la finca de sus padres, donde la Guardia Civil encontró restos calcinados de los menores. La Audiencia Provincial de Córdoba le condenó a un total de 40 años de cárcel, 20 por cada uno de sus hijos. El caso sacudió a toda España por su crueldad y se convirtió en uno de los más mediáticos de los últimos años. La publicación de una novela titulada El odio, con nuevas confesiones de Bretón, que finalmente no fue distribuida por decisión de la propia editorial, ha reavivado la polémica sobre su difusión e incluso ha impulsado una ley de delitos de violencia vicaria que prohibirá la publicación de libros como este. Os damos la bienvenida al Perfilador. Yo soy Ricard Chicot y hoy profundizaremos en una de las mentes más crueles que hayamos escuchado en este podcast, la de José Bretón, el hombre que fingió la desaparición de sus hijos y posteriormente acabó con sus vidas, y lo haremos con nuestro perfilador, con Vicente Garrido, catedrático de Educación y Criminología en la Universidad de Valencia y analista del comportamiento criminal en diferentes casos en la historia de España en las últimas décadas. Vicente ha estudiado en profundidad esa compleja personalidad que marcó un punto de inflexión en la crónica más negra de España. Hola Vicente, ¿qué tal? Hola Ricard. Tú escribiste junto a Patricia López el libro El secreto de Bretón en el año 2013. Es decir, es un caso que has trabajado a fondo. Uh-huh. Sí, Patricia, que es una excelente periodista y trabajó muchos años en sucesos, sigue, o al menos en aquellos años seguía con gran entusiasmo y tenía muchas relaciones en lo que es el mundo de la investigación criminal. Y a través suyo tuvimos la oportunidad de acceder a lo que es la información completa del caso. Entonces escribimos un libro planteando un análisis criminológico de este terrible hecho, contando con toda la información que realmente existía acerca de esto. Es la razón por la que, digamos, me siento confiado en que las cosas que pueda aseverar pues están basadas en la mejor de la evidencia posible. ¿Por qué crees que este caso conmocionó a toda España? Por varias razones. En primer lugar, porque eran dos niños pequeños que son la imagen viva de la inocencia, ¿verdad? La inocencia sometida a un peligro extraordinario. No hay otra cosa más dramática que eso. En segundo lugar, porque acuérdate, Ricard, que durante mucho tiempo estuvimos hablando de un secuestro. Y aunque existían sospechas más que fundadas que realmente José Bretón había matado a sus hijos hasta que no aparecieran los cuerpos, esa posibilidad seguía existiendo. Luego había una especie de novela por entregas, que es un elemento fundamental también del suspense y de la captura de la atención. Y sobre todo porque esa posibilidad imaginada de que los niños pudieran haber sido asesinados por su propio padre tenía los componentes de una tragedia extraordinaria, algo que
esa expectativa mantenía en vilo a una parte enorme de la sociedad que esperaba sencillamente que esa realidad no se diera nunca, y eso genera angustia y genera que tú estés pendiente de todas las noticias. Vicente, ¿qué destacarías del modus operandi utilizado por Bretón? En la casuística de los padres que matan a sus hijos, no es nada habitual la presentación de una especie de, digamos, historia previa o coartada tuya personal que, al menos en tu cabeza, te separe de la lista de sospechosos del crimen. Dicho de otra manera, Bretón crea una escena del crimen falsa. He llevado a mis hijos al parque y en un momento determinado en que me he despistado, los niños han desaparecido. He buscado en la hemeroteca de los últimos 10 años, habéis encontrado un caso parecido y no lo hay. O por lo menos no he sido capaz de encontrarlo, quizá se me ha escapado. Plantear un escenario del crimen falso que justifique los crímenes de los niños realizados por tu propia mano, esto es algo único. Y esto es verdaderamente lo que dio todo el enorme dramatismo al caso, como te he explicado, porque si simplemente hubieran aparecido estos 2 niños asesinados en el domicilio de Bretón o en el lugar en el que estuvieran, hubiera sido un fenómeno trágico, terrible, un shock. Pero sería uno más, porque como sabes, Ricard, tenemos varios de estos, por desgracia, con más frecuencia de la que desearíamos. Pero aquí no, aquí aparece una historia de suspense. ¿Será verdad o no que estos niños me han sido robados? Porque yo amo a mis hijos, yo quiero encontrarlos. Y, te repito, no he encontrado otro escenario parecido, es decir, que el padre simule que los hijos han sido objeto de una acción externa, criminal, que pueda justificar el hecho, como luego se sabe, de que tú los has matado. Volviendo a qué es lo que pretendía Bretón con ese doble asesinato. Se ha dicho que fue un acto claro de lo que hoy se llamaría violencia vicaria. Sí, la idea de la violencia vicaria transmite una motivación terrible, y es que el padre mata a sus hijos para dañar lo más posible, para infligirle el mayor dolor a su mujer. Y desde luego a Bretón no le importó que su mujer sufriera lo más mínimo. Es decir, que ese componente de vas a sufrir lo tiene. Pero yo pienso que la motivación primera de Bretón es recuperar a su mujer. Porque su mujer simplemente le dejó por indeseable, porque ya no se podía vivir con él. Ella describió más de una vez la convivencia de él como un infierno. Dicho de otra manera, le dio una patada. Una mujer con principios, trabajadora, con un título en veterinaria, que tiene claro su responsabilidad con respecto a los niños y que comprende que su marido o su exmarido, cuando decide separarse, no reúne ninguna cualidad para compartir ese trayecto con ella. Y eso a Bretón le hiere, eso le produce una herida narcisista muy fuerte. Y él lo que quiere es que su mujer vuelva a estar pendiente de él, que dependa de él para su propia supervivencia. Luego, la historia del secuestro de los niños es la historia por la que él, lo que le está diciendo a su mujer es: mira, nos ha ocurrido una tragedia que debe de unirnos a los dos. Ven a verme, hablaremos, te contaré cosas. Esa idea de tú ahora vas a tener que estar conmigo, vas a tener que depender de mí, porque lo que yo sé y lo que me ha ocurrido a ti te da la vida o te la quita. Yo creo que ese fue el motivo fundamental, retomar el control que él había perdido por completo cuando ella decidió que esa relación ya no podía continuar. Me parece, Vicente, una reflexión esta muy interesante, esa de recuperar el control, que pase a depender de él por esa información que le podía también facilitar, que tuviera él la iniciativa, el control sobre la situación. Has hablado también de cómo ella pensaba, de alguna forma le da esa patada por ser un indeseable, por tener una vida absolutamente, no una vida satisfactoria. ¿En qué sentido era indeseable o podía ser indeseable? ¿Qué manifestaciones tenía ese carácter de Bretón? Mira, esto lo sabemos desde luego por varias fuentes. Algunas vienen de lo que es en la exploración psiquiátrica y psicológica que se le hizo,
que determinó que él no tenía un grave problema mental, pero que sí recoge algunos rasgos que son inquietantes. Por ejemplo, el psiquiatra José Sáez Rodríguez escribe, leo textualmente: del análisis de su psicobiografía se extraen algunos rasgos de su personalidad: excesiva sensibilidad a contratiempos y desaires, incapacidad para perdonar agravios o perjuicios, predisposición a rencores persistentes, reservado, puntilloso, celoso, acaparador, dependiente, controlado y rígido. En el caso del examen psicológico llevado a cabo por María Josefa Nieto, aparece una misma panorámica de su personalidad. En un momento determinado, en su informe dice: las pruebas proyectivas nos muestran una personalidad marcada por una fuerte afirmación del yo, narcisismo, autoritarismo, agresividad, terquedad, con problemas afectivos y un trauma o pérdida reciente, sensible a las críticas, no olvida una ofensa o agravio. Y ahora dice una cosa muy importante: sus relaciones interpersonales son pobres, con gran deseo de controlar sus pertenencias a aquellas personas que considera que son suyas o define como seres queridos. Claro, estamos aquí frente a la idea de una persona que lo que quiere fundamentalmente es dominarte, que lo que quiere es construir un mundo donde tú hagas lo que él quiere. Y en esa exploración y en ese análisis lo que vemos es una persona obsesiva, porque tiene fobia a las enfermedades y se lava con frecuencia, no puede tocar un banco público cuando va en el autobús. Un hombre que repudia que sus hijos mastiquen con la boca abierta, que no lo puede soportar. Un hombre que impone un ambiente de ansiedad y de miedo. Ese tipo de personalidad es una personalidad que genera, como dijo la propia Ruth, un clima infernal. Y desde mi punto de vista genera un malestar en los niños y una absoluta falta de complicidad emocional o de afecto hacia ellos, que llego a calificarlo de maltrato. Ahí hay maltrato emocional, maltrato psicológico. Los niños tienen miedo de masticar, de comer, porque levantar medio milímetro la lengua o la boca puede significar un ruido indeseado que él no puede soportar. Luego, claramente, estamos frente a una persona que había mantenido un clima que yo podría calificar de terror psicológico. En la biografía de Bretón hay también ciertos aspectos interesantes, como por ejemplo que fue diagnosticado con TOC, que pudo estar derivado por su estancia en el ejército, en la brigada mecanizada en concreto, en la que estuvo destinado en Bosnia. Fue además condecorado como casco azul. ¿Crees que esa circunstancia, ese diagnóstico, pudo tener algo que ver en el caso o es simplemente tangencial? Yo creo que es tangencial, porque mira, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, no llegó a ser identificado por el equipo que valoró para el análisis forense, por el caso criminal. Anotaron los síntomas, pero no lo consideraron de la suficiente gravedad. Yo no he evaluado personalmente a Bretón, pero esa obsesión, sea más o menos grave, o esa compulsión, por ejemplo, de limpieza que él tenía, del miedo que le producía la posible contaminación por tocar objetos que no estuvieran completamente descontaminados, no guarda una relación con el homicidio de sus hijos, lo tengo claro. El trastorno obsesivo compulsivo por sí solo no genera una predisposición al asesinato. El problema es cuando se junta con la psicopatía, de la cual hablaremos posteriormente. Pero no, esa enfermedad le hacía, eso sí, una persona de más difícil convivencia. Porque si tú vas con una persona que no puede subir al autobús porque tiene miedo de tocar cualquier cosa, o exige que sus hijos no besen a desconocidos o no se acerquen a personas porque consideras que pueden ser transmisores de enfermedades de esas otras personas, evidentemente tu vida es muy complicada. Y cualquiera que vea la película Mejor Imposible, pues se acordará de las características que en esa película tenía Jack Nicholson, que lo hacían verdaderamente un tipo bastante insufrible. Pero repito, eso no vincula a nadie con el... no ya solo con el asesinato, sino incluso con la violencia. Me llama también mucho la atención la diferencia tan sustancial que veo entre Ruth Ortiz y José Bretón.
Es decir, me parecen dos personalidades absolutamente antagónicas, la de la madre y la de Bretón. Y de alguna forma, no sé si eso es lo que realmente implosiona ahí, porque son dos personas que mantener el control en esa situación de Bretón es absolutamente insostenible. Sin duda, pero por desgracia, cuando tú te enamoras de alguien, pues hay veces que te equivocas y no prestas atención, o la otra persona se esfuerza en que tú no prestes atención a determinadas circunstancias o formas de ser que claramente son incompatibles con la tuya. Si pudiéramos resolver el problema del mal emparejamiento, acabaríamos con todos los casos, o con la inmensa mayoría de los casos de violencia, de maltratos, ¿verdad? Porque el maltrato se relaciona o se vincula con el hecho de que una persona no debería estar con la otra, obviamente, y con el hecho de que la persona que maltrata ha encontrado a alguien que ha confiado en él, esperando que ese trato no se diera. Luego, sí, llama mucho la atención, pero por desgracia es bastante habitual, Ricardo. Bueno, ¿y cómo lo hago? Es que no sé qué hacer. Digo, pues mira, primeramente sincérate conmigo. A mí me puede decir niños vivos, niños muertos. Los niños están muertos, como me ha dicho. Y me contesta, los niños están muertos. Sus palabras. Seguidamente me dice, pero no sé cómo hacerlo, Juan David. No sé cómo hacerlo. Pero no sé cómo hacer, ¿qué? Eso viene ahora. No sé cómo hacerlo, Digo, ¿cómo? ¿A qué te refieres que no sabes cómo hacerlo? Me gustaría decir la verdad. Pero tengo un problema. ¿Cómo se lo cuenta a mi padre? ¿A su padre? A su padre. Sobre todo a su padre. Nada más que era a su padre. Le escuché decir que no se iba de este mundo sin matar a alguien. Yo no me voy de este mundo sin matar a alguien. Y claro, en ese momento me lo tomaba yo a hablar por hablar, pero ahora sé que he estado viviendo con un asesino en potencia. Mi hijo, cuando sale de la guardería, viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Y mi niña, cuando pide agua por las noches, dice, papá, agua. ¿Crees que se podría haber evitado ese doble crimen? ¿Que había, de alguna forma, signos, señales, evidencias que podían haber puesto sobre aviso a alguien capaz de proteger a los niños? Bueno, esa es una pregunta complicada. Yo te diría que en un mundo ideal, sí. En un mundo perfecto, el crimen podía haberse evitado. ¿Por qué digo esto? Mira, digo porque había diferentes testimonios que estaban señalando ya por parte de Bretón el surgimiento de un comportamiento iracundo destinado a ir más allá de lo que es una mera discusión o un mero conflicto en el ámbito de lo que podríamos denominar que serían los tribunales o justicia de menores, ¿verdad? Lo digo porque hay unos días antes de que se cometa este terrible crimen, hay una fiesta de cumpleaños, concretamente el 2 de octubre, los niños desaparecen, entre comillas, el día 8, y en esta fiesta de cumpleaños, una de las madres que asistió, a la que fue Bretón, no fue Ruth, una de las madres, repito, comentó a la policía que Bretón, leo textualmente, dijo que haría lo imposible por quedarse con la custodia de los niños, que no le gustaba la familia de Ruth y que se encontraba enfadado por toda la situación. Aquí subrayo lo de la custodia de los niños. Esto es muy típico en casos de relación de violencia, sobre todo cuando el sujeto tiene una psicopatía. El hecho de manejar a los niños como carta de manipulación. Él que no quiere para nada a sus niños, quiere quedarse con la custodia para maltratar, para someter a tormento a su mujer. Pero otra persona que también asistió a la fiesta dijo: en un momento me llegó a decir que esperaba que no se le fuera la pinza porque no sabía de qué era capaz. Esta es una frase bastante inquietante. Una tercera invitada relata que me comentó que en las separaciones siempre perdía al hombre y que entendía que existiese algún tipo de violencia o de maltrato físico a la mujer. Daba a entender que las mujeres merecían esa violencia porque eran las culpables de las rupturas sentimentales, por eso él iba a por todas. Y dijo:
esta se cree que se va a ir de rositas y se va a enterar. Finalmente, otro testimonio de esa fiesta aseguró que escuchó cómo José Bretón le decía a su cuñado Estanislao: eso no se hace, a mí no se me hace siendo como soy. En definitiva, si todas estas afirmaciones hubieran servido para que en un mundo ideal la policía tomara nota y privara del contacto a Bretón con sus hijos, quizá se podría haber evitado. Sobre todo porque la propia Ruth ya pensaba que su exmarido era un problema y había manifestado en varias ocasiones que tenía miedo de que Bretón hiciera algo a sus hijos. Solo te diré que la propia madre de José Bretón pensó, cuando se produjo la desaparición de los niños, que él había sido el causante de este hecho, que detrás de la desaparición estaba su propio hijo. En definitiva, las amigas o amigos de la pareja, la propia Ruth, la propia madre de José Bretón, y por consiguiente hemos de entender que otras personas dentro del círculo familiar conocía que Bretón podía ser alguien capaz de un hecho de esta naturaleza. En un mundo perfecto, esos comentarios, esos temores se llevarían ante la policía lo llevaría ante un juez y el juez prohibiría el contacto de Bretón con sus hijos. Pero ese no es el mundo real, ese no es el mundo en el que nos desenvolvemos. Y con la realidad actual, salvo que se pudiera haber formulado una acusación con visos de ser real de que Bretón era un peligro para sus hijos, lo cierto es que en un mundo real este crimen no se podía haber evitado. Y más en general, ¿qué otras razones existen en los asesinatos de los hijos a manos de sus padres? Bueno, hay diferentes razones. En el caso de niños pequeños, muy pequeños, dominan las mujeres. Normalmente mujeres sometidas a estrés emocional. En algunos casos también se ha producido por cuestiones vinculadas por pasiones incontroladas. Podemos hablar de celotipias. Pero más allá de esta peculiaridad, ¿no?, de que sean las madres personajes importantes a la hora de explicar la muerte de muchos de sus hijos, en ocasiones también por circunstancias cada vez menos, pero digamos de desesperación ante el hecho de que tú no vas a poder ocuparte de tu niño, hay tres razones fundamentales. La primera, ya la hemos comentado aquí, es el hecho de matar para hacer daño, sobre todo protagonizado por los hombres. Repito que también hay algún caso de alguna mujer. En definitiva, los niños como objeto de furia desplazada hacia el cónyuge o excónyuge. La segunda razón se relaciona con la violencia y el maltrato. Por desgracia, hay padres que no deberían haber tenido hijos y llevan a cabo comportamientos de tal calibre en términos de negligencia o de abuso físico que matan a sus hijos. Niños que, dependiendo de su edad, pueden verse privados del alimento o de la seguridad física que garantice su supervivencia. Y luego una tercera razón tiene que ver con problemas mentales. Por desgracia, pues también entre las personas que tienen graves delirios o graves alucinaciones, en definitiva, que sufren trastornos psicóticos, pues también hay personas que tienen hijos, ¿no? Y con alguna frecuencia estos padres, dejándose llevar por, repito, delirios, por alucinaciones donde se les exige el sacrificio o matar a sus hijos para salvar al mundo de Satanás o cualquier otra idea producto de una mente enajenada, pues matan a sus hijos, ¿no? Esas serían las razones fundamentales que estaría detrás de la muerte de los padres con respecto a sus hijos. Hay otras, pero no son, digamos, las dominantes en este ámbito. Al acusado José Bretón Gómez, culpable del hecho delictivo. Muerte de Ruth y José Bretón Ortiz, provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Culpable. Pienso que se ha hecho la justicia de los hombres justa, ¿no? Respiro, una tranquilidad, un paso más, que es lo que queríamos. Y bueno, lo ideal sería poder hacer el luto. Porque considero que no hay ninguna sombra de duda de la comisión de ese crimen tan atroz contra criatura indefensa.
¿Por qué crees que Bretón no reconoció su culpabilidad una vez que aparecieron los huesos de los niños en la hoguera? Es una pregunta interesante, Ricard, porque sabemos que mientras se produjo casi durante un año la imposibilidad de demostrar que los niños yacían en esa hoguera, te acordarás, Ricard, que hubo un error por parte del primer examen forense y se determinó que estos niños que habían sido primero asesinados y luego quemados en la hoguera no eran tales, sino que eran huesos de animales, ¿no? Hasta que el doctor Echeverría posteriormente llegó a determinar que efectivamente eran huesos compatibles con la edad de los niños perdidos. Pues bien, ese tiempo extra a él le dio lo que él buscaba a través del cuento, de la historia de la pérdida o sustracción de sus hijos, y es el control de su mujer, como antes he comentado. Entonces yo creo que él durante un año estuvo, aunque nadie le creyera, estuvo en sus lastimosas declaraciones de dónde están mis hijos ante los medios, en sus apariciones y declaraciones en los tribunales, estuvo justamente representando el papel que él había diseñado a través del secuestro o separación. Cuando de pronto se descubre que esto es así, sencillamente, él no tiene un registro diferente, él no va a confesar la verdad, porque todo su registro es: soy un padre afligido, destrozado, porque me han robado los niños, y yo lo que quiero es que Ruth se una en mi dolor y volvamos a ser al menos padres unidos ante el dolor y la desgracia que nos ha ocurrido. Pero de pronto esta historia se acaba. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, aunque se le valora como un hombre de inteligencia media alta por parte de los forenses que le examinan, en realidad, desde el punto de vista de lo que es la auténtica inteligencia, José Bretón no es inteligente, más bien es un tipo necio. ¿Por qué? Porque la inteligencia se define como la capacidad para obtener la mejor solución posible frente a un conflicto o problema. Esa es la definición mejor de la inteligencia. Tú puedes ser inteligente rellenando test, en un sentido que, de acuerdo con una medida y de acuerdo con una escala, tú estás por encima de otros. Pero ahí no se mide inteligencia emocional, que es parte de la auténtica inteligencia, porque la inteligencia no lo es si no está orientada por valores. De tal manera que, por ejemplo, cuando la primera novia que tuvo antes de casarse con Ruth, o la novia que tuvo antes de casarse con Ruth, le deja, porque también le dejó, ¿sabes cuál es su respuesta? Intentar simular un suicidio, con unos medicamentos que él tomaba para poder dormir, con unos somníferos. Es más bien un amago de suicidio, porque a pesar de que el padre de José Bretón lo encuentra en el coche con vómitos y con un aspecto lamentable, cuando se le lleva al hospital, los forenses o los médicos no encuentran restos del medicamento, sino que estos ya habían sido vomitados anteriormente. Luego, en realidad, él nunca estuvo en riesgo de muerte. Pero en todo caso, la respuesta a un abandono de una novia es intentar matarte. ¿Esto es propio de alguien inteligente? No me lo parece. Creo que alguien inteligente intentaría examinar cuáles son las causas de esa ruptura y si está en su mano, porque obviamente hay veces que tú no puedes hacer nada, y si está en tu mano, si es que le has decepcionado de algún modo, intentar corregirlo. Sin embargo, su respuesta es una respuesta absurda, porque mostrando debilidad y un pobre juicio no iba a volver a conquistar a su novia. Y fíjate que el mejor de los intentos para reconquistar a Ruth lo lleva a cabo un día antes del famoso episodio de la desaparición de los niños, a través de una carta en la que él escribe, donde después de decir: creí alcanzar el cielo cuando te conocí, tú vales mucho y te lo mereces todo, y sobre todo ser aquella persona que tiene que ser feliz por encima de todo porque te lo mereces. Esa persona que escribe esto, cuando tú lees el contenido de toda la carta, llegas a la conclusión de que él no tiene la culpa de nada. Si tú lees esa carta donde dice: tú necesitas amar y ser amada, yo he cambiado porque quiero cambiar, hay que hablar. Lo que da es como una especie de ultimátum, nota final, hay que hablar. Y yo he cambiado, pero tú lees la carta y nada de lo que dice es ni remotamente parecido a un reconocimiento de errores, deficiencias o de malos comportamientos. Como mucho, él ha querido demasiado a los niños y fíjate tú
él que despreciaba a los hijos, él que cuando Ruth le dijo que estaba embarazada por vez primera, le dijo que no quería tener hijos y que los hijos serían su propia responsabilidad. Ahora en la carta lo que dice es que tiene 2 hijos maravillosos y quizá ese amor extremo a los niños le podía haber impedido demostrar como marido todo el amor que le tiene. Si tú lees esta carta es absurda, Ricard, para reconquistar el amor de una mujer. Es decir, yo me imagino a Ruth leyendo la carta y diciendo, pero este majadero, ¿cómo es capaz de escribirme esto? Luego, no es un hombre inteligente en el ámbito de las relaciones interpersonales, no tiene inteligencia emocional y eso es un déficit muy grave en la inteligencia, hasta tal punto que ya no podemos decir, es inteligente en un sentido general, no. Si tú en tu mundo interpersonal, enfrentado a las situaciones más graves que son las de tipo interpersonal, porque te afectan de una manera vital a tu estilo de vida y a tu salud mental, si tú ahí eres un necio, no eres un hombre inteligente. Y él definitivamente no lo era. ¿Qué opinas de toda la polémica desatada por el anuncio de la publicación del libro El odio? Una edición que finalmente la propia editorial Anagrama ha rehusado publicar. Pues mira, a mí me parece que esto es un tema muy complicado porque depende del punto de vista que obtengamos. Es decir, depende de a quién preguntemos. Como todo asunto complejo tiene varias perspectivas. Yo me pongo en el lugar de Ruth y encuentro totalmente lógico que no aparezca ese libro. Por una parte, toda la pesadilla a plena potencia. Por otra parte, este majadero, pensaría ella y cualquiera, tiene la oportunidad de ser considerado alguien importante, digno de ser objeto de un libro. Y eso es algo que no se puede permitir. Yo se lo puedo entender. Por otra parte, entiendo que este proyecto era un error completo. ¿Por qué? Porque sencillamente Breton no tiene la suficiente capacidad mental como para decir y expresar cosas relevantes acerca de la psicología criminal. A pesar de lo que dijo el autor del libro, de que analizar la mente criminal es algo necesario para bla, bla, bla y todo lo que tú quieras que está detrás de esto, Breton no era la persona indicada sobre esto. Nunca dijo nada que tuviera sentido. Ricard, no sé si te acuerdas de sus declaraciones cuando él tenía la oportunidad de expresarse ante las comparecencias judiciales o en otros ámbitos, pero aparte del cliché, he perdido 2 hijos maravillosos, alguien los tiene, soy un hombre inocente, soy un padre maravilloso que estoy sufriendo, aparte de eso no dijo absolutamente nada, ni antes ni después. El hecho de que reconociera en el libro que era finalmente el autor, lo que prueba es que ha sido un hombre particularmente infame con respecto a sus motivos, pero también en sus declaraciones. Porque ahora, 10, 12, 15 años después de los hechos, lo que quieres es que te concedan permisos penitenciarios. Y ahora tú reconoces algo que todo el mundo hemos sabido desde el principio. Entonces, ¿qué sentido tiene, Ricard, escribir un libro sobre eso? Tiene sentido cuando la persona te puede ayudar, efectivamente, a guiarte, a orientarte, a entender el comportamiento criminal. Ha habido libros sobre criminales muy importantes en la historia de la criminología. Asesinos en serie, Ted Bundy, por ejemplo, que dio muchas entrevistas. Ted Bundy ha sido determinante, el famoso asesino de los años 70 en Estados Unidos, autor de la muerte de 35 chicas como mínimo. En sus declaraciones ha dado auténticas pistas de investigación. Por ejemplo, él fue el primero que, con todo derecho, ya que él era uno de los grandes asesinos de la historia, él fue el primero en poner en evidencia la importancia de la fantasía como alimento del impulso homicida en el caso de un asesino en serie. Esas declaraciones y otras de otros asesinos han sido importantes. Y si privamos al mundo de la posibilidad de conocer lo que estas personas piensan, estamos privando de un ámbito muy importante de conocimiento científico. Alguien podría pensar, bueno, pues que lo hagan en privado. Ya, pero resulta que muchas de las cosas que dicen los asesinos las quieren decir porque para ellos el narcisismo sigue siendo un elemento de su personalidad y quieren que llegue a la gente. Luego, esto no se daba en este caso. Este tipo es un patán y no merece ningún tipo de interés y, por supuesto, mucho menos de un libro. Yo no hubiera publicado ni hubiera imaginado ese libro. Ahora, la pregunta, en general, ¿deben de prohibirse todos los libros
de los asesinos o deben de prohibirse los libros de los asesinos cuando las víctimas sean niños y el que dice libros dice documentos audiovisuales, etcétera. Yo creo que eso es una pregunta más compleja. ¿Por qué? Porque ha habido casos donde las víctimas han querido que aparecieran libros y documentos. Y en ocasiones también ha habido víctimas de niños, ¿no? No sé. Te comento las cosas que hay a favor, las cosas que hay en contra. Yo no tengo la solución, esa es la verdad. ¿Cuál sería el perfil criminal de José Bretón? Aquí estamos frente a un psicópata integrado. ¿Por qué? Porque no tiene un historial criminal, nadie lo había identificado y forma parte de este grupo de psicópatas que matan en la relación matrimonial. Fíjate que quizá esto te sorprenda, la mayoría de los que matan en una relación matrimonial, lo que se llamaría feminicidio, no tienen psicopatía. Por supuesto hay psicópatas, pero no lo tienen. Son hombres que padecen de otros rasgos de personalidad, lo que yo llamo agresores dependientes. Es gente cuya autoestima está en la posesión y en el control, y al no poder tener esa posesión y control, matan y se matan. Pero tú fíjate que Bretón no se mata y tiene mucho cuidado en no matarse, y ahora quiere salir de permiso penitenciario, por eso ha confesado. Entonces es un psicópata obsesivo que en su pobre inteligencia emocional medita, reflexiona, piensa y maquina venganzas. Eso ya lo determinaron los forenses. Es un hombre acostumbrado a rumiar. Como todo obsesivo, estoy seguro que todos aquellos hechos, palabras, acciones que durante los años de convivencia fueron protagonizadas por su mujer o por sus hijos habían dejado una huella en su alma, y la mayor parte de las veces negativa. ¿Por qué? Porque él no se había sentido apreciado, respetado, querido, valorado. Él estaba en paro, su mujer era la veterinaria. ¿Qué había hecho él? ¿Qué había conseguido él? Nada. Esa psicopatía le lleva a considerar que lo único que tiene es lo que le corresponde y le pertenece, que es su mujer y sus hijos. Y él va a matar porque no va a permitir simplemente que le dejen de lado. Pero él no se va a matar, porque él no depende en su identidad de la mujer, como ocurre en otros feminicidas. Una vez mata a tu mujer, cuya posesión te definía, o a tus hijos, te matas. No, él lo que va a hacer es castigar, él va a hacer daño. Pero por encima de todo va a rumiar, como antes he dicho, una estrategia para que durante el tiempo, o el mayor tiempo posible, Ruth vuelva a considerarle un ser importante en su vida. Y esto lo consigue mediante su esquema fraudulento del secuestro de sus hijos. ¿Por qué este caso ha sido tan mediático? Y otros casos que también lo fueron, pero no tanto, como por ejemplo el caso de Tomás Jiménez, recuerdo ahora, es el caso de Ana y Olivia en Tenerife en el año 2021. Tomás, el padre, acaba con la vida de las dos, asfixia a la mayor antes de tirarlas mal adentro con unas bolsas de deporte con cadenas y un ancla. Es un caso que nos conmocionó también totalmente, pero que no llegó a los niveles tampoco de Bretón. Bueno, en parte te lo he contestado anteriormente, Ricardo, cuando te hablaba de los ingredientes de suspense, de resultado incierto, con que aparecía ante la opinión pública la maquinación que hizo Bretón, ¿no? Secuestro, asesinato, y si se trataba de un asesinato tenía los elementos tan trágicos como para que la población estuviera en vilo, ¿no? En ansiedad, esperando el resultado. Era como una historia entregada en partes, como antiguamente se hacía en las revistas o en los periódicos. Pero es que además aquí tenemos a un mentiroso que al elaborar una historia ficticia lo que hace es acrecentar más su imagen de maldad, su imagen de villano, y sobre todo cuando la gente se entera que los quemó supuestamente dormidos en la hoguera. Y como antes te he comentado, Bretón no se suicida. Sin embargo, el caso que tú comentas, que efectivamente durante 2 o 3 días sí que fue una gran noticia, pero luego desapareció, es porque más allá de la tragedia no tenía misterio. En definitiva, una vez más, tenemos a un feminicida que decide que ya no tiene sentido vivir si su mujer o la relación que ha mantenido hasta ahora, la persona con la que tenía una relación sentimental, lo deja de lado, le complica la vida y
pone de relieve que no es un buen padre o no es un buen marido o de alguna manera le afea frente a los otros. Hay gente que eso no lo resiste. Esa humillación no lo resiste. Te sientes importante porque tienes esa pareja, porque tienes unos hijos. Y entonces, es verdad, aquí sí que matas para causar el mayor daño posible y luego te suicidas. Un caso muy trágico, pero de nuevo, un caso que no tiene ningún misterio. Un brutal caso criminal que nace y muere en cuanto al interés en la propia crueldad de los hechos. ¿Qué podría Vicente compartir Bretón con otra asesina como Ana Julia Quezada, que tanto conmocionó a España? Bueno, probablemente la existencia de una labor previa de preparación de lo que tendría que ser la gran noticia, ¿no? Sabemos que Ana Julia, engañando a su hijastro, lo mató y posteriormente esperó que se descubriera su, entre comillas, desaparición. Lo había previsto, lo había hecho con total sangre fría y luego formó parte de esta feria de las vanidades de mostrar el dolor, donde ella, inconsolable, buscaba como si fuera su madre natural al niño. Yo creo que esta parte de atrecho, esta parte de espectáculo, esta parte de comedia bufa, trágica, que ingenuamente piensan los asesinos que les va a librar de la justicia, es algo que une a los dos, así como por supuesto la brutal psicopatía e indiferencia con la que mataron a los niños. Durante la investigación, el inspector Serafín Castro, sentado frente a él, le pregunta: «José, ¿qué has hecho con los niños? ¿Dónde están?» Bretón responde: «Este es mi secreto. No se lo puedo decir. Entiéndame, es mi secreto». Esta respuesta de Bretón solo la podemos entender desde la personalidad y la inteligencia del asesino. La primera es pobre. No debemos confundir la astucia o la malicia planificada con la auténtica inteligencia, que es la capacidad de solucionar problemas con eficacia, incluyendo los problemas y sobre todo del mundo social, de nuestra vida y relaciones interpersonales. Y en este ámbito, Bretón siempre solucionó sus problemas de pena. Cuando le dejó su primera novia, hizo un amago de suicidio. Una decisión patética y que no le produjo ningún resultado. Y cuando Ruth le deja, ya hemos visto lo que hizo. En cuanto a la personalidad, sabemos que es un psicópata integrado obsesivo que nunca quiso a su mujer y a sus hijos y que de nuevo tomó una decisión demencial para recuperar a Ruth. Crear ese escenario absurdo para poder reclamar como padre doliente que su exmujer estuviera de nuevo a su lado, pendiente de él, mientras pudiera aguantar el teatro del secuestro puesto en escena como coartada ante la opinión pública. Tengo claro que Bretón es un pobre diablo con una capacidad inmensa para el mal. Digo un pobre diablo porque nunca llegó a nada y nunca pudo tratar a Ruth como una mujer y como madre. Porque para él era solo una posesión que probaba que no era un fracasado. ¿Acaso no tenía a una guapa veterinaria como esposa y 2 hijos adorables? Lo que no sabía Bretón cuando le contestó el policía que no podía decirle dónde estaban sus hijos porque era su secreto, era que no existía tal secreto, que todos sabíamos que era un psicópata asesino de sus hijos y que su modo de explicar lo sucedido apestaba desde el comienzo. Que cometió esa atrocidad porque no podía aceptar el fracaso como padre y marido ante todos. Ese secreto, si acaso, o mejor misterio, podría reformularse del siguiente modo: ¿cómo es posible que un padre haga eso a sus hijos? Cuando digo que puede actuar así porque es un psicópata y un necio, no llego al fondo del asunto. Y la mala noticia es que ningún científico llega actualmente al origen, a las circunstancias y elementos que dan como resultado un hombre así. Como el caso Pellicot, Bretón es el monstruo que parece ante los ojos de los demás que es un tipo corriente. Pero Pellicot era mucho más inteligente y logró mantener el atroz abuso de su mujer durante 10 años. Supo además hacer creer a sus hijos que era un buen padre, cosa que de ningún modo consiguió Bretón. Ruth ya vio cómo era su marido y sabía en su instinto materno que era un peligro para sus 2 niños. Luego Bretón
no hizo sino representar una farsa donde todos le vimos sus costuras y alucinábamos al ver que era el único que parecía creer sus mentiras. Esas mentiras donde hablaba de su inmenso amor hacia sus hijos, cuando él era su auténtico y único verdugo. Breton representa el fracaso humano en su más nítida expresión. Actuó como un payaso asesino sacado de las novelas de Stephen King. En el videoclub de hoy os traemos Los pecados de nuestra madre, una serie documental True Crime que muestra a Lori Vallow, una madre que es capaz de matar a sus hijos porque está obsesionada por su nueva pareja. Pues sí, ciertamente no hay un videoclub donde se registren las, entre comillas, hazañas de Breton. Y no puedo recomendar ninguna película vinculada directamente con el caso o serie de televisión. Pero esta serie que ha comentado Ricard tiene interés porque muestra en qué medida una persona puede perder el instinto materno o el instinto paterno sencillamente porque estás obsesionado con algo que es mucho más grande que el amor que puedas tener para los niños o el aparente amor. En esta historia, Lori es capaz de asesinar a sus propios hijos porque sencillamente le estorban en un camino que ella ha emprendido junto con un hombre que tiene también todos los rasgos compartidos con ella de psicopatía. Un hombre que le va a ayudar a vivir mucho mejor y en un estado de beatitud, tal y como ella lo entiende. Los hijos son un estorbo y simplemente es algo que hay que quitar de en medio. Y para ello incluso es capaz de buscar la implicación de un hermano, cosa verdaderamente lamentable y que todavía incluye más componentes trágicos. En el caso de Breton, los hijos no son un obstáculo, pero son un medio para conseguir que de nuevo Ruth le vea como alguien importante. Es decir, son de nuevo cosas, objetos. Y también hay un punto en común, Ricard, interesante. Me llamó siempre mucho la atención cuando investigué este caso que la familia de José Breton lo calificara de una manera muy positiva y que ninguno de sus miembros fuera capaz de abrirse al sentimiento humano que tienen tíos o abuelos a la pérdida tan brutal de sus hijos y le exigiera a su hijo decir la verdad. Esa familia a mí me causa inquietud y no es la primera vez que hombres inquietantes vienen de familias inquietantes. Esta idea de familia inquietante encierra también como uno de los grandes temas esta serie, es decir, familia donde se pueden generar patrones de pensamiento y de comportamiento alucinantes y extraordinarios, en algunos de los casos por motivos horrendos y criminales. Es una serie muy interesante que se ve beneficiada de, como suele ser habitual, testimonios de personas clave, de un análisis exhaustivo de la actividad criminal, de los hechos posteriores y donde el componente psicológico de esta maternidad fracasada o fallida o monstruosa aparece de manera muy relevante, muy interesante para todos los amantes de la criminología y del true crime en general. Hoy hemos profundizado en una de las mentes más retorcidas y vengativas que hemos abordado en El Perfilador, la de José Breton, dispuesto a todo para infligir el mayor dolor posible a su exmujer, también para controlarla. No podemos entenderlo todo, tampoco aspiramos a hacerlo, pero sí exponer los argumentos y las reflexiones que es nuestro deseo pueden ayudar al oyente a pensar más y mejor. Os esperamos en el próximo episodio del Perfilador con Vicente Garrido. El Perfilador, una producción original de Podium Podcast con Vicente Garrido y Ricard Chicot. Productor ejecutivo Jesús Blanquiño. Diseño sonoro Nico Solís. Coordinación Xavier Martínez. Edición y producción Chevi Dorado.